Bienvenidos al canal del Profe Nixon. En esta videoclase hablaremos del movimiento ondulatorio. Explicaremos qué es una onda, las características o parámetros de una onda, los tipos de onda y analizaremos los fenómenos ondulatorios. Manos a la obra, comencemos. Movimiento ondulatorio. Si tenemos un estanque de aguas tranquilas y dejamos caer una pequeña piedra, en el lugar donde cae la piedra se produce una perturbación u ondas en forma de círculos concéntricos que se alejan del punto inicial. Si colocamos un corcho en el agua, se observa que cuando la onda llega al corcho, éste sube y baja, pero no se traslada en la dirección en que se mueve la onda. Esto nos dice que el agua no avanza con la onda, se mueve hacia arriba y hacia abajo, conservando su posición. Aquí se presenta un fenómeno de transferencia de energía, mas no de masa. Entonces, el movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. ¿Qué es una onda? En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas de aire, como el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua o de porciones de una cuerda o de un resorte. En todos estos casos, las partículas oscilan en torno a su posición de equilibrio y solo la energía avanza de forma continua. Entonces, una onda es una modalidad de transferencia de energía, mas no de masa, en que interviene alguna forma de vibración. La fuente de todas las ondas es algo que vibra. Parámetros de una onda. Observemos la onda. A los puntos altos de una onda se les llama cresta y a los puntos bajos se les llama valles. En una onda transversal, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o entre dos valles sucesivos. Se mide en metros o en centímetros. El periodo es el tiempo que tarda en pasar por un punto una onda completa. Se mide en segundos. También es el tiempo en recorrer una longitud de onda. La frecuencia es el número de ondas que pasan por unidad de tiempo. Se mide en hertz, que es el número de vibraciones por segundo. Un hertz es una vibración por segundo. 2 hertz son 2 vibraciones por segundo. También se mide en kilohertz o kilohercios, que equivale a miles de hertz. En megahertz, que equivale a millones de hertz, o en gigahertz, que equivale a miles de millones de hertz. La frecuencia es el inverso del periodo.
En el caso de una onda mecánica, su amplitud es la distancia del punto medio a la cresta o al valle. Así, la amplitud es igual al desplazamiento máximo respecto al punto de equilibrio. En una onda electromagnética, su amplitud es la intensidad máxima del campo eléctrico o del campo magnético. Rapidez de una onda. La rapidez de la onda con las que pasan por determinado punto se expresa como la distancia dividida entre el tiempo. En este caso, la distancia es una longitud de onda y el tiempo es un periodo, por lo que la rapidez de la onda es la longitud de onda entre el periodo. Por ejemplo, si la longitud de la onda es de 10 metros y el tiempo entre las crestas en un punto de la superficie es 0,5 segundos, la onda recorre 10 metros en 0,5 segundos y su rapidez será 10 metros dividido entre 0,5 segundos, es decir, 20 metros por segundo. Como el periodo es igual al inverso de la frecuencia, la fórmula rapidez de la onda se escribe también como longitud de onda por frecuencia. O sea, rapidez de la onda es igual a longitud de onda por frecuencia. Esta relación es válida para todas las clases de onda, ya sean de agua, sonoras o luminosas. La elasticidad indica la habilidad de un medio para recobrar su forma original después de ser alterado. Una onda viaja más rápido en un medio más elástico porque las partículas regresan más rápido a su posición. Entonces, la velocidad de una onda en la materia depende de la elasticidad y densidad del medio. En una onda transversal a lo largo de una cuerda tensa, por ejemplo, en las cuerdas de una guitarra, la velocidad depende de la tensión de la cuerda y la densidad lineal o masa por unidad de longitud. Entonces la velocidad de la onda sería igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida por su densidad lineal, recordando que la densidad lineal es igual a masa sobre longitud de la cuerda. Entonces nos quedaría que la velocidad de la onda en una cuerda sería igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda multiplicado por su longitud y dividida entre la masa. Entonces la velocidad puede duplicarse cuadruplicando la tensión o reduciendo a una cuarta parte su densidad lineal. Tipos de ondas. Ahora hablaremos de 4 tipos de ondas que son muy importantes. Ondas transversales y ondas longitudinales. Una onda es transversal cuando las partículas del medio en que se propaga la onda vibran en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y una onda es longitudinal cuando las partículas del medio vibran en dirección paralela a la dirección de propagación de la onda.
ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Una onda es mecánica cuando necesita de un medio material elástico que vibre para propagarse. Y es una onda electromagnética cuando puede propagarse en el vacío. Por ejemplo, las ondas que se propagan en una cuerda o sobre una superficie de un líquido son ondas mecánicas transversales. El sonido es una onda mecánica longitudinal y las ondas de radio o de luz son ondas electromagnéticas transversales. Las ondas generadas por un terremoto son de dos tipos. Las ondas P, que son longitudinales y atraviesan materiales tanto fundidos como sólidos, y las ondas S, que son transversales y se propagan por materiales sólidos. Ahora hablaremos de unos fenómenos muy importantes que ocurren con las ondas. Las ondas se mueven a una velocidad y dirección constante en un mismo medio. O sea que si la onda permanece en un mismo medio, siempre va a tener la misma velocidad. Su velocidad es constante. ¿Qué pasaría si las ondas encontraran un medio diferente, un obstáculo u otra onda? El primer fenómeno que trabajaremos se conoce como reflexión de una onda. En la imagen, sacudiendo una cuerda rápidamente, se genera un pulso ondulatorio que avanza por la cuerda hacia el obstáculo. Si el extremo de la cuerda puede moverse libremente, el pulso vuelve por la cuerda por el mismo lado. Si la cuerda está atada a la pared, el pulso vuelve por la cuerda por el otro lado o por el lado opuesto. Como la onda reflejada no cambia de medio de propagación, su velocidad, su longitud de onda y la frecuencia permanecen constantes. En la luz o en los rayos luminosos existen diferentes tipos de reflexión. Reflexión especular, especialmente en espejos. Los rayos de luz que inciden paralelo sobre una superficie pulida se reflejan paralelos unos con los otros en una amplia extensión de la superficie. Y cuando los rayos de luz inciden en una superficie áspera, se reflejan en muchas direcciones. A esto se le llama reflexión difusa. Este tipo de reflexión nos permite ver los objetos desde cualquier dirección o posición. Entonces, la reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda
cuando choca con un obstáculo. La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se refleja del obstáculo después de haber chocado con él se denomina onda reflejada. Leyes de la reflexión. Cuando la luz incide sobre un cuerpo, éste la devuelve al medio en mayor o menor proporción según sus propias características. Este fenómeno se llama reflexión de la luz y gracias a él podemos observar las cosas. En la imagen tenemos una superficie reflectora como un espejo. La línea imaginaria perpendicular al plano de la superficie reflectora o espejo se llama normal. Observemos lo que ocurre con un rayo de luz cuando incide a una superficie reflectora o a un espejo. El ángulo de incidencia I es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Y el ángulo de reflexión R es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Ahora miremos las dos leyes de la reflexión. La primera, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. Y la segunda, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto siempre se va a cumplir en la reflexión de una onda. El ángulo I va a ser igual al ángulo R, o el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Refracción de una onda. Cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en que se propagaba, una parte de ella se refleja, mientras que la otra parte se transmite. La parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se llama onda refractada. En una cuerda, cuando la onda se propaga de una cuerda delgada a una cuerda gruesa, la frecuencia no cambia, pero la velocidad y la longitud de onda disminuyen. Si la onda se propaga de la cuerda gruesa a la delgada, la velocidad y la longitud de onda aumentan. Recuerde, la frecuencia no cambia si la onda se propaga de un medio a otro. Ahora miremos cómo se propaga una onda luminosa del aire al agua. Y cómo se propaga esa onda luminosa del vidrio al aire. Entonces, la refracción es el cambio
de dirección y de velocidad que experimenta una onda cuando pasa de un medio a otro. En el caso de la luz, cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección, debido a las distintas velocidades de propagación que tiene la luz en los diferentes materiales. En el caso de la luz hablaremos del índice de refracción. Entonces, para el caso de ondas luminosas, se define el índice de refracción de ese medio como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio transparente. O sea, N es el índice de refracción del medio. C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de la luz en el medio donde se va a hallar el índice de refracción. Por ejemplo, el índice de refracción en el aire es de 1, en el agua es de 1,3 y en el del vidrio es de 1,5. El fenómeno de la refracción de la luz se rige por la llamada ley de la refracción o ley de Snell. Difracción de una onda. La difracción es la propiedad que posee una onda de rodear un pequeño obstáculo al ser interrumpida su propagación parcialmente por él. También la difracción se presenta cuando las ondas atraviesan un orificio de tamaño menor que su longitud de onda. Si se producen ondas planas en un tanque con agua, cuando las ondas inciden sobre una abertura o un obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de onda, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. La cantidad de difracción estará dada en función del tamaño de la propia abertura o de la longitud de onda. Si la abertura es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto de la difracción es pequeño. Y si la abertura es menor en comparación con la longitud de onda, los efectos de la difracción son grandes. Christian Huygens admitió que cada punto del medio alcanzado por la perturbación se convierte en una nueva fuente secundaria de ondas, de las mismas características de las que llegan. Principio de Huygens. Todo punto de un frente de onda se puede considerar como una nueva fuente de ondas pequeñas que se combinan y producen el siguiente frente de onda, y los puntos de este último son fuentes de la onda que siguen, y así sucesivamente. El fenómeno de difracción se presenta en el sonido, la luz y demás ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en el sonido emitido que rodea obstáculos y llega a una persona. La luz pasa a través de una rendija de la ventana de un cuarto y lo ilumina parcialmente.
y las señales Wi-Fi en el hogar, ya sea con el router. Los portátiles o los celulares trabajan con ondas de radio y se comunican entre sí dentro de una casa debido a la difracción. Interferencia de ondas. En el espacio existen miles de ondas interactuando unas con otras. Ahora, ¿qué sucede cuando dos o más trenes de onda se propagan a través del mismo medio y al mismo tiempo? Principio de superposición. Cuando dos o más trenes de onda existen simultáneamente en el mismo medio, cada onda viaja a través del medio como si las otras no estuvieran presentes. Propiedad fundamental de las ondas. Dos pulsaciones pueden pasar una a través de la otra sin alterarse ninguna de ellas. Ahora hablaremos de la interferencia constructiva. La interferencia constructiva ocurre cuando los desplazamientos de las ondas se encuentran en la misma dirección. El resultado es una onda de amplitud mayor que cualquiera de las ondas individuales. Ahora miremos la interferencia destructiva. La interferencia destructiva ocurre cuando los desplazamientos de las ondas se encuentran en direcciones opuestas. A medida que los pulsos se superponen, el desplazamiento se va reduciendo. El resultado es una onda de amplitud menor que cualquiera de las ondas individuales. Si las ondas tienen amplitudes iguales pero opuestas, el desplazamiento es nulo o es cero. O sea, ahí las ondas se anulan mutuamente. Después de eso, cada onda sigue como si nada hubiese pasado. Ahora, cuando dos o más ondas existen simultáneamente en el mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier punto y tiempo es la suma algebraica de los desplazamientos de cada onda. En conclusión, la interferencia es el resultado de la superposición de distintas ondas, por lo general con la misma amplitud. Se produce interferencia constructiva cuando hay refuerzo de cresta con cresta y se produce interferencia destructiva cuando hay anulación entre cresta y valle. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Hoy, ¿qué estás esperando para suscribirte a mi canal? El canal del Profe Nixon, y así se hace el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Chao, chao, muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.